Buenos días, chiquillos y chiquillas del cuarto y del quinto básico. Espero que se encuentren muy bien en sus casas, haciendo la cuarentena como nos recomienda el Ministerio de Salud y muchas organizaciones a nivel mundial. Y por sobre todas las cosas, haciéndole caso a sus papás, mamás, abuelitas, tíos o tías o con quien ustedes estén viviendo y estén a cargo durante este tiempo de cuarentena. Y también ayudar en la casa, chiquillos y chiquillas, ¿ya? Son tiempos complejos en que todos estamos en la casa todo el día, entonces a veces uno empieza a chocar un poquito más porque no está acostumbrado a ver el papá las 24 horas del día, ni los papás tampoco están acostumbrados a ver a los hijos, a las hijas las 24 horas del día. Entonces todos tenemos que poner un poquito de nuestra parte para que esto empiece a funcionar súper bien, ¿ya? Y ojalá que pronto termine todo esto y nos podamos ver y hacer las clases presenciales, pero por mientras, con los profesores y las profesoras de la escuela estamos buscando estos nuevos métodos, ya empezamos con estas videollamadas y algunos profesores en alguna asignatura empezamos a grabar las clases para que sea más fácil. Ya este es el segundo video que yo les mando, por lo cual ustedes ya conocen cómo va a ser la dinámica de los videos y las actividades, ¿ya? Así que vamos a partir al tiro. La clase pasada, cuando ya vimos todo lo de la bula intercadetera, el tratado de Tordesillas y un poco la división del mundo que se hicieron entre españoles y portugueses, terminábamos con esta primera unidad que eran los viajes de descubrimiento, ¿ya? Que fue todo lo que vimos de la circunnavegación de África, donde se ubicaba la península ibérica, los viajes que hicieron españoles portugueses, y cómo finalmente cómo se terminan dividiendo el mundo estos dos reinos que son los principales que se aventuran en la conquista o en el descubrimiento de nuevos territorios o territorios que no son nuevos, territorios que ellos no conocían solamente. ¿Ya? Entonces hoy día empezamos esta nueva temática que ya viene a ser la conquista de estos territorios, principalmente lo que más nos interesa a nosotros porque es el territorio en el que vivimos, la conquista de América y posteriormente la conquista de Chile. Como todo tiene antecedentes o factores que posibilitan estas conquistas, ¿ya? Entonces, algunos de los factores que nosotros encontramos en los procesos de conquista son varios. Dentro de los factores tenemos los factores tecnológicos, ya que los españoles principalmente, que es lo que nos interesa más a nosotros, venían con barcos que eran muy grandes comparados con las pequeñas embarcaciones que tenían algunos pueblos o algunos imperios aquí en la región de América. Tenían armas de fuego, el arcabuz, que fue la primera arma de fuego, que era muy lenta, pero de igual manera era una arma de fuego, que se las voy a mostrar, tengo una imagen por acá en internet. Esta era el arcabuz, los españoles ya la manejaban, ya la traían en América. Aquí se ve una foto donde tiene el sistema con la mecha, el oído, que creo que es donde se echa la pólvora, y el serpentín, que es lo que hace de gatillo. Entonces ellos tenían que meter la bala con una varilla, meterla hasta el fondo, echar la pólvora, por lo cual tenían que andar con pólvora todo el tiempo, también con fuego para prender la mecha, y después que la mecha se consumiera, recién ahí salía el disparo. Era efectiva porque enviaba o disparaba una bala, pero era muy lenta, pero es la primera arma de fuego que se ocupó en la guerra, por lo cual los indígenas que estaban acostumbrados a combatir con lanzas principalmente, fue también algo que los dejó un poco pasmados, que dijeron, oh, ¿quiénes son ellos? ¿Por qué tienen esta arma, estas balas de acero que disparan y matan gente? Entonces también fue un impacto muy grande para los pueblos originarios. ¿Ya? Este es el arcabuz entonces, para que tengan conocimiento, el primer arma de fuego y arma de fuego que trajeron los europeos a América para conquistar el territorio. Recuerden que las conquistas, como ya los vimos con estos viajes de descubrimiento, no son, generalmente no son pacíficas, nunca son pacíficas. Entonces ellos tenían que venir armados, traer distintas cosas, ¿ya? Otra de las tecnologías que tenían los europeos y que no tenían los pueblos originarios era la espada. Los pueblos originarios cuando combatían, como les dije, principalmente lo hacían con pequeñas hachas o con lanzas, muchas veces con armas hechas de piedra o flechas también ocupaban, pero poco ocupaban el combate tan cuerpo a cuerpo como si lo habían desarrollado los europeos, por lo cual traían mucha tecnología en la fundición de metales para hacer distintos tipos de espadas. ¿Ya? La armadura es una de las tecnologías más importantes, ya que en Europa desde la historia de la humanidad siempre han habido muchas guerras,
Pero los europeos ya tenían un adelanto en relación a la guerra porque llevaban siglos de guerra. Habían vivido procesos de cruzada. Durante la Edad Media hubo muchas guerras entre distintos reinos, invasiones de vikingos, invasiones de los turcos otomanos. Entonces todos estos conflictos eran a través de la guerra, o se desarrollaban de una manera bélica, de una manera violenta, y se hacía a través de la guerra, por lo cual los europeos tenían mucha experiencia en todo esto de la guerra y venían mucho mejor preparados y tenían las armaduras que cubren los puntos más vitales del ser humano, que eran la cabeza, el cuello para que no pudieran obviamente cortarle el cuello y se desangraran, también el tórax, el pecho, donde están los órganos vitales más importantes, el corazón, los pulmones, a través de la espalda, y también cubrían medianamente los brazos, los antebrazos y también las piernas, pero principalmente todo lo que era la cabeza y el pecho, donde están los órganos vitales y obviamente la cabeza, que por esta parte circula la mayor cantidad de sangre y si nos cortamos acá en cosa de minutos o segundos, la verdad que no sé, pero muy rápidamente perecemos o morimos. ¿Ya? Entonces, como factores tecnológicos tenemos este. Ah, y el último, y que yo personalmente considero sumamente importante, fue el caballo. Imagínense, chiquillos, chiquillas, que aquí en América no se conocía el caballo es europeo, bueno, es euroasiático, pero lo ocupaban ya por toda Europa y por toda Asia. En América no existía el caballo, lo que nosotros teníamos, los animales más grandes que nosotros teníamos, eran las llamas, los alpacas, que imagínense, son como las de la foto, medirán máximo 1,30 m, o 1,50 m, yo creo que la llama o la alpaca más grande. Bueno, los guanacos eran un poco más grandes, pero tampoco tanto. Entonces, teníamos estos animales que eran domesticados, que sabíamos que no comían carne humana o no eran carnívoros, que no eran muy altos, que no se podían montar. Y los europeos llegan con caballos de este tipo. Este es una raza de caballo portuguesa, que era una de las que más se ocupaba en ese tiempo, que es el Alter Real, que se supone que lo mandó a hacer el rey de Portugal para combatir en distintos lugares. Imagínense la altura de este caballo, más de 2 metros de alto, las piernas son muy fornidos, muy musculosos, muy rápidos. Los indígenas, los pueblos originarios, no sabían si este animal era carnívoro, si este animal lo iba a cazar, si este animal, no sé, mordía. Ahora, hoy en día sabemos que los caballos son manejables por el hombre, por el humano, son domesticados, que comen solamente, que son herbívoros, que comen solamente plantas o productos derivados, como no sé, como la alfalfa, que es el pasto seco que comen los caballos. Pero imagínense, la primera impresión, nosotros lo encontramos relativamente normal porque no hemos acostumbrado a vivir con caballos o a ver caballos en distintos lugares. Pero para los indígenas, para los incas y los aztecas principalmente, bueno, y los mapuches también en Chile, la primera impresión al ver el caballo fue una impresión de mucho miedo, ya que no sabían de dónde venía esta bestia, como ellos le decían. Y es muy alto y no sabían si se lo iban a comer, no sabían cómo manejarlo, cómo dominarlo. Las piernas, como pueden ver, son muy musculosas, por lo cual yo me pongo en el lugar y la impresión debe haber sido sumamente grande. ¿Ya? Entonces, otro de los factores que nosotros encontramos que propiciaron la expansión o la conquista de América fueron los factores psicológicos. Dentro de los factores psicológicos tenemos principalmente algunos de los que nombramos como los factores tecnológicos. La impresión que generó el caballo y principalmente el arma de fuego, el arcabuz y la armadura, no tanto así la espada. Pero estos tres primeros generaron un gran efecto psicológico en los pueblos originarios, ya que como yo les dije, la impresión del caballo, también la armadura, también la impresión, disculpen, del arcabuz, que decían cómo esta maquinita de madera con un poco de metal dispara una bala a gran distancia, y bueno, era una impresión muy grande para ellos. Pero la más importante, relacionada con los factores psicológicos, es la armadura, ya que tanto pueblos incas como aztecas tenían profecías de que sus dioses iban a volver con forma humana, arriba de alguna bestia. La profecía no es tal cual como yo se la estoy diciendo, ya que era distinta entre aztecas e incas, pero más o menos generalmente decía esto, y que cuando su dios volviera, ahora con forma humana, a la tierra, iba a brillar, que se iba a ver de cualquier parte del mundo conocido para los americanos. Entonces, imagínense, venían
los españoles arriba de caballos, con armaduras, armaduras metálicas que con el sol brillaban, que encandilaban, y aparte, y una cosa nueva que no se conocía, es que los españoles son son barbones, son peludos. Bueno, nosotros ahora también, porque somos mezclas, somos mestizos. Pero en ese tiempo los pueblos originarios, en la cara principalmente eran lampiños, no tenían ni bigote ni barba. Pero los españoles, estos hombres que son altos, de otra raza, de otra tez, más blancos, que más encima son barbones y vienen con esta armadura brillante encima de estas bestias que son los caballos, los incas y aztecas pensaron que las profecías de sus pueblos se estaban cumpliendo y quienes venían no era un pueblo invasor, sino que muchas veces pensaron que era su dios reencarnado en forma humana y que venía a verlos cumpliendo la profecía tanto de aztecas como de incas. Por lo cual, el primer contacto violento para ellos fue muy impresionante. Y dentro de los factores psicológicos, ellos creían que se estaba cumpliendo la profecía, sumado también a el impacto que, como les dije, generó el caballo, el arcabuz y también estas armaduras. ¿Ya? Entonces, dentro de los factores, de otros factores, también tenemos los factores políticos. Los factores políticos principalmente se centran en la división de los pueblos originarios. Esto lo voy a tratar de explicar de la manera más sencilla posible, ¿ya? Pero cuando se conquista el imperio inca y se conquista el imperio azteca, como les digo, estos pueblos tenían la categoría de imperios. ¿Y qué significa cuando uno es imperio? Cuando uno es imperio, busca anexar o hacer suyos territorios que no son suyos. Por lo cual, incas y aztecas habían tenido muchos conflictos con los pueblos vecinos, porque lo habían sometido, algunas veces pacíficamente, diciéndole, señores pueblos vecinos, ustedes me tienen que entregar, no sé, un tercio, la mitad de su cosecha, y nosotros no le van a hacer nada, y ustedes pertenecen ahora al imperio inca o al imperio azteca. Otras veces, cuando los pueblos se resistían a ser dominados, tanto por incas o por aztecas, lo tenían que hacer de una manera violenta, a través de la guerra. Y donde los incas y los aztecas se habían constituido en una gran civilización, en un gran pueblo, tenían gran cantidad de gente, tenían obviamente ejércitos más grandes que los otros y solían poder dominar a estos pueblos más pequeños. Por lo cual, tanto contra incas como contra aztecas, había un gran resentimiento de los pueblos vecinos. ¿Y qué hicieron los españoles? Que eran mucho más avanzados en tácticas y estrategias militares, porque ya habían visto este tipo de cosas en sus conflictos europeos, se aliaron con estos vecinos que no le tenían mucha buena, por decirlo de alguna manera, a los incas o a los aztecas, e hicieron alianzas políticas con ellos. Entonces, los españoles, que en un momento eran muy poquitos, pasados los meses, pasados los años, ya eran muchos, ya que habían hecho alianzas con estos pueblos vecinos, y de esta manera conocieron los puntos débiles tanto de incas o de aztecas, y los pudieron atacar con la ayuda de los otros pueblos originarios que se aliaron. ¿Por qué se aliaron? Recuerden, porque tantos incas como aztecas los habían sometido anteriormente, por lo cual había un poco de venganza en estos pueblos. ¿Ya? Y otro factor es el factor económico. ¿Se acuerdan que el video pasado yo les expliqué lo que era el humanismo? Este cambio de mentalidad del humano que viene de la Edad Media con este humano de la Edad Moderna, que es el que se aventura a viajar, a descubrir y cosas así. Junto con este pensamiento de querer viajar y descubrir, venía el pensamiento de querer trascender en la vida. Es decir, nosotros ya no creemos que la religión está en el centro del mundo, por lo cual yo ahora soy el constructor de mi propio destino. Ya Dios ya no me dice cuál va a ser mi destino, por lo que yo quiero que a mí se me recuerde, que se escriban poemas de mí, que se escriban canciones de mí, que existan estatuas en distintas ciudades sobre mi persona. Está la idea de trascender, está la idea de la inmortalidad. Sabiendo que todos los humanos somos mortales y vamos a morir en algún momento, estas personas venían en busca de gloria, en busca de la exaltación, en busca de la vida eterna a través de los libros, de los poemas, de las canciones, de las estatuas. Por lo cual, si bien muchos de estos europeos ya eran ricos en España o en Europa, porque para poder financiar todos estos viajes de conquistas tenías que tener dinero, lo que no tenían era fama y gloria, porque en Europa el sistema era tan jerarquizado, igual que el posterior en América, que si tú estabas, por ejemplo, en la línea del comerciante que tenía dinero,
tú nunca ibas a poder acceder a ser un noble o a tener un cargo político, porque tu sangre no era sangre noble, tu sangre era como la de cualquier otra persona y para poder acceder de clase social tenía que ser a través de un lazo sanguíneo, es decir, tú pertenecer a una familia noble. Hayas hecho cosas buenas o hayas hecho cosas malas, si tu familia era noble, tú ibas a ser noble. Si tu familia era comerciante, tú ibas a ser comerciante. Si tu familia era campesina, tú ibas a ser campesino. Si tu familia era esclava, tú ibas a ser esclavo. Por lo cual, tú podías tener mucho dinero, pero nunca ibas a tener ese reconocimiento, esa fama. Cosa que en América sí se podía lograr, ya que se iba a empezar a estructurar esta jerarquía o esta pirámide social donde están los monarcas, los nobles, la iglesia, los comerciantes, los campesinos, los esclavos, desde un principio. Por lo cual, si tú conquistabas un territorio, tú seguramente ibas a ser nombrado como gobernador de este territorio y ibas a estar en la nobleza, ya que hiciste algo y ibas a trascender. Por lo cual, estas personas que en Europa tenían plata, pero no tenían fama, ni tenían la posibilidad de trascender en los libros, ¿qué hicieron? Vinieron a América a buscar esta fama, esta gloria. Espero que se entienda. Si es que no se entendió bien este concepto, me mandan un correo, cualquier cosa, yo se los vuelvo a explicar, chiquillos, chiquillas, no hay ningún problema. Para cerrar este tema voy a poner un ejemplo, el de Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia, en España, tenía una muy buena situación económica, pero de igual manera, él decide aventurarse a América, venir a conquistar un territorio, que es el chileno, que comparado con lo que era Bolivia, Perú, Ecuador, era muy pobre tanto en oro como en plata. Por lo cual, ¿cuál es el objetivo final de Pedro de Valdivia? Más que enriquecerse, es el objetivo de trascender, de que se escriban cosas de él, se escriban historias de él, cantos, poesías, estatuas. Y de una u otra manera lo consiguió. Nosotros vamos a cualquier ciudad de Chile y por lo menos existe una estatua de Pedro de Valdivia, yo creo, en cualquier ciudad de Chile. Ya, entonces vamos a seguir con los factores. Y el último factor, y uno de los más importantes, según mi punto de vista, es el factor de la salubridad o de las enfermedades. Se sabe, científicamente comprobado, que uno de los factores que hizo que murieran mayor cantidad de indígenas no fue ni la esclavitud como los trataron los españoles, ni tampoco la guerra. Uno de los factores que terminó con la mayor cantidad de indígenas fueron las enfermedades que trajeron tanto españoles como portugueses y los europeos en general desde Europa. Es decir, aquí en América no existían grandes enfermedades, no existía la gripe, no existía la viruela, no existía la gonorrea y otro tipo de enfermedades que trajeron los españoles, por lo cual, y nos sirve en el contexto que nosotros estamos viviendo con esto del COVID-19. Seguramente, un año más, 2 años más, vamos a tener la vacuna del COVID-19 y a los niños los van a vacunar, o a los adultos, o a estas poblaciones de riesgo, todos los años o cada cierto tiempo los van a vacunar en contra de esta enfermedad. Por lo cual, si nosotros nos llegamos a enfermar del COVID-19 y estamos vacunados, va a ser una gripe, va a ser un resfrío corto, pero su porcentaje de mortalidad va a ser muy bajo. Pero en este momento, en que todavía no tenemos la vacuna, las poblaciones de riesgo, principalmente los adultos mayores, desde los 70, 75 para arriba, tienen una gran probabilidad de fallecer, ya que nuestro cuerpo no ha generado anticuerpos para protegernos de esta nueva enfermedad. Eso es lo que pasó con los indígenas, con los pueblos originarios, que donde se enfermaban por primera vez de gripe, de viruela, de tifus, de gonorrea y de otras tantas enfermedades que trajeron los europeos, la tasa de mortalidad con estas enfermedades era muy alta, ya que nunca se habían enfermado, por lo cual su sistema inmune no estaba preparado para defenderse de estas enfermedades. Y fueron muchos los indígenas que fallecieron producto de enfermedades. Obviamente también fueron muchos por la forma en que los trataron, una esclavitud encubierta, y también por las guerras. Pero un factor importantísimo es el de las enfermedades. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir. Ya terminamos con los factores. Estos 1, 2, 3, 4 y 5. Estos 5 son los factores que posibilitaron tanto la conquista de América como de Chile, y también posibilitaron la expansión de los españoles por el continente.
¿Ya? Los españoles se expandieron desde lo que nosotros conocemos hoy en día como México, en América del Norte, hasta Chile, que es el país más austral, en América del Sur. Exceptuando cuál, que lo vimos en la clase pasada, Brasil, chiquillos y chiquillas, ya que por el Tratado de Tordesillas, Brasil le tocaba al Reino de Portugal, por lo cual la conquista de Brasil la hizo el Reino de Portugal y no el Reino de España. Ya, ahora vamos a hablar de cómo se llevaba a cabo este proceso de conquista entre los señores o entre estos capitanes de las escuadras que iban a cargo para conquistar los distintos territorios y los reyes tanto de España o como de Portugal. En nuestro caso vamos a ver el caso español, que es el que tiene mayor repercusión en nuestro continente. ¿Ya? Se firmaban una especie de contratos entre estas personas que iban a hacer la expedición y los reyes de España. Y estos contratos se llamaban capitulaciones. Cristóbal Colón, cuando hace su primer viaje, también firmó una capitulación con los reyes católicos, que se llamó la Capitulación de Santa Fe. En esa capitulación se establecían los derechos y los deberes, es decir, la persona que firmaba, a quien se le entregaba la concesión para conquistar este nuevo territorio, es decir, los conquistadores tenían una serie de deberes, pero los reyes también tenían una serie de derechos y deberes, pero los reyes también tenían que entregar algunas concesiones si es que este contrato se firmaba, es decir, si se llevaba a cabo. Les voy a mostrar aquí un esquema para que se entienda mejor esto de las capitulaciones, ¿ya? Entonces, las capitulaciones, yo les dije, es una especie de contrato entre los reyes, en este caso España, y la persona que iba a estar a cargo de la expedición para conquistar un determinado territorio. Estas capitulaciones entregaban derechos y también obligaciones o deberes. Dentro de los derechos es que la persona que la firmaba, que estaba a cargo de la conquista, podía dirigir el territorio conquistado y podía repartir la encomienda y la merced de tierra entre los expedicionarios. Disculpen, chiquillos y chiquillas. ¿Qué se refiere a este segundo punto? Es que decir, la persona, por ejemplo yo, Nicolás Rojas, firmo una capitulación con los reyes de España para conquistar el territorio de La Serena. ¿Ya? Una vez que yo derroté a los changos y a los diaguitas, que eran los pueblos originarios que vivían en esta zona, yo me hago gobernador y tengo la posibilidad de dirigir este territorio de la cuarta región. Y como obviamente yo esto no lo hice solo, lo hice con distintas personas que estaban en mi ejército, yo tengo la posibilidad de dividir este territorio y entregarlo según yo crea la importancia para quien a mí me ayudó más. Entonces yo cuando iba a contratar algún ejército, iba a contratar a distinta gente, yo les decía, tengo la capitulación con los reyes de España por toda la cuarta región. Tú vas a ser mi capitán y te entrego, por ejemplo, todas las compañías. Tú vas a ser un sargento y te entrego, no sé, solamente Tierra Blanca en Coquimbo. O no, que Tierra Blanca igual es grande. Le entrego, no sé, el sector de la Pampa Baja. Te lo entrego a ti. Y así, el gobernador o la persona que llevaba a cabo esta conquista tenía la posibilidad de, una vez conquistado el territorio, dirigirlo y también dividir los territorios para entregarlos a quienes participaron con él en la conquista. Y también tenía una serie de obligaciones. La obligación, una de las obligaciones más importantes era la evangelización. Significa que todo territorio conquistado bajo las capitulaciones tenía que ser católico. ¿Ya? También asegurar la soberanía del rey. Es decir, yo voy a ser nombrado gobernador por el rey, pero quien sigue mandando en este territorio es el rey de España, que se encuentra en Europa. ¿Ya? Proteger a los indígenas, supuestamente proteger a los indígenas, aquí hay un concepto que vamos a ver las clases posteriores que se llama el concepto de incapaz relativo, que fue la categoría que tuvieron los indígenas, pero después lo vamos a ver. Pero si quieren, por mientras, después en su cuaderno le ponen donde dice proteger a los indígenas, entre paréntesis, incapaz relativo, para que después cuando lo estudiemos lo recordemos. Y la prohibición de amancebarse. ¿Qué quiere decir amancebarse? Entonces, ¿qué quiere decir, chiquillos, amancebarse o la prohibición de amancebarse? Quiere decir que todos los españoles que venían a hacer el proceso de conquista tenían prohibido tener segundas esposas o tener relaciones con los pueblos originarios, cosa que nunca se respetó.
un claro ejemplo es que Bernardo Higgins es hijo del virrey del Perú, quien había sido virrey del Perú, Ambrosio Higgins, con una mujer indígena. ¿Ya? Entonces, chiquillos y chiquillas, estos serían los factores, ya vimos los 5 factores que posibilitaron la expansión de los españoles en territorio americano y también la conquista de los territorios americanos. Y también vimos estas capitulaciones que son los contratos que iban entre los conquistadores o quienes querían liderar las empresas de conquista y sus reyes, ya sea de España o de Portugal. Estas especies de contratos que tenían derechos y obligaciones como lo vemos en este esquema. Entonces, chiquillos, ahora, como actividad, yo quiero que en su cuaderno, por favor, ustedes copien este mismo esquema que está acá. Si quieren le ponen pausa al video para poder hacerlo. Yo se lo voy a agrandar un poquito ahí para que lo puedan ver mejor en el video. Bueno, aquí se ve un poquito, tengo que checarlo un poquito. Ya, espérense que se me perdió un poquito. Ya, aquí está. Entonces, quiero que dibujen este mismo esquema en su cuaderno con los derechos y las obligaciones de las capitulaciones. Importante que donde dice proteger a los indígenas, entre paréntesis les pongan el concepto de incapaz relativo, que en las próximas clases lo vamos a explicar de mejor manera, pero un concepto que es sumamente importante para entender cuál fue el rol o de qué manera el europeo vio al indígena en todo el continente americano. Entonces, eso sería, chiquillos y chiquillas, la clase de hoy. Espero que les guste este nuevo sistema, ya en el segundo video que tenemos nosotros. Y eso, espero que se encuentren muy bien junto a sus familias en sus casas. Les mando un abrazo muy grande a la distancia y cuídense mucho y espero que nos podamos ver lo más pronto posible. Adiós.